Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarles nuevamente y darle la más cordial bienvenida a este espacio semanal muy personal a través de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla, Fernando Rivero. Bueno, y saludamos también hasta ahora a quienes se conectan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Sé que están ahí muy pendientes de escucharnos, conectados con su crecimiento personal. Recuerden que esto es un espacio diferente para conversar y para reflexionar de una manera muy personal. Bueno, y en el mundo existen todo tipo de personas que muchas veces pueden convertir la educación de sus hijos durante los primeros años de vida en una experiencia muy negativa. Y es que no hay ninguna ley natural que asegure que la relación con padres y madres tenga que ser fácil. Muchas veces, el contexto en el que se vive, o bien sea por experiencias difíciles del pasado, hacen que el modo en el que interactuamos con algunos familiares pues se tuerza. El día de hoy hablaremos de un fenómeno que puede ser conocido como madres conflictivas o madres tóxicas. Así que no se despeguen de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Para hablar de este tema, hoy les traigo una invitada muy especial. Se trata de Shirley Tatiana Remolina Gómez, quien es psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana y es especialista en familia de la Universidad Mariana de Nariño. Y actualmente se desempeña como consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Tatiana, bienvenida y muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a Muy Personal. Hola Fernando, muchas gracias a ti por volver a generar este espacio, un espacio muy llamativo y muy importante, como ya lo he dicho anteriormente. A ti por sacar el espacio para compartir con nuestros oyentes. Bueno, Tatiana, el tema de hoy es un tema que a lo mejor a algunas personas les parezca raro, porque pues para todos el ser más importante de nuestras vidas es nuestra madre, y precisamente lo considero relevante para conversarlo aquí en Muy Personal, porque a pesar de ello, existen algunas mujeres que tienen ciertos comportamientos que no son tan buenos para la crianza de sus hijos y convierten esa experiencia realmente en un calvario, al punto que se vuelven madres conflictivas o madres tóxicas. Me gustaría que empezáramos contándole a nuestros oyentes cuáles son esas características más comunes que hacen que una mamá empiece a ser tóxica o conflictiva. Bueno, yo creo primero es importante definir o entender que a veces se nos es difícil de percibir cuando nos encontramos en una relación, yo la llamaría disfuncional más que tóxica, porque también tendemos a utilizar la palabra tóxica de manera muy cotidiana. Sucedió algo, es que me dijeron algo, es que tóxico, y todo lo empezamos a etiquetar. Pero en torno a esta relación, a veces se nos es difícil reconocer cuando nos encontramos en una relación disfuncional y el reconocer el daño que nos puede generar día a día, y más cuando esa relación es con nuestra madre. ¿Cómo reconocer que la relación con mi madre, el vínculo que tengo con ella quizás no es tan bueno y duele? Empieza a doler el poder convivir, el poder relacionarme con ella, porque como tú le decías, nos enseñan y pues mamá siempre va a ser mamá, pero ¿qué pasa cuando mamá también lastima? Empezamos a ver que hay diferentes formas de que la mamá empieza a generar un control. Puede aparecer aquellas madres que
que son absorbentes, que quizás no tienen un límite a la hora de relacionarse, de yo tomo decisiones por ti, tú debes hacer esto, yo debo estar contigo siempre, yo soy la única que va a saber cómo cuidarte, etcétera. Las mamás controladoras, cuando no dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones, de yo soy tu mamá y yo sé lo mejor para ti, yo sé lo que es mejor, yo sé lo que tú puedes hacer, lo que no debes hacer, lo que te va a hacer daño, etcétera. Están también aquellas madres sobreprotectoras, las que se preocupan en exceso y seguro tú quieres hacer eso y mejor no vayas por allá, es que esos amigos tuyos quizás te van a hacer daño, es que esa pareja tuya, y empiezan a cuidar de absolutamente todo. Están aquellas madres que son manipuladoras, que de pronto usan alguna enfermedad, usan algún evento, usan su mismo rol de madre de es que yo soy tu mamá y me vas a dejar aquí botada y no piensas en mí, y empiezan a ejercer ese poder ante sus hijos. Como también pueden ser las madres negligentes, donde minimizan tus sentimientos, donde tienes alguna necesidad, principalmente cuando se es niño o adolescente, y no voy a reaccionar, no hago nada, me río a veces de lo que me cuentas, no te escucho, y empiezan a generar todo este tipo de comportamientos que empiezan a doler, que empiezan a costar, y empezamos también a preguntarnos, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué hace esos comentarios que me duelen? ¿Por qué me compara? Y empezamos en ocasiones a normalizarlos, de bueno, es que ella es así, no pasa nada, bueno, es que yo siempre que trato algo, ella siempre me responde igual, y es ahí donde empezamos a ver ese conflicto con la relación que se empieza a tener con la madre. Claro, Tatiana, y escuchándote mencionar esas características, sé que muchos estarán identificando alguna de ellas en su propia mamá, y eso no las convierte en malas personas, porque sabemos que son seres humanos que están haciendo lo mejor que pueden, y no pretendemos pues con esto desconocer su labor tan importante. Pero yo te quiero preguntar, en tu experiencia como consejera estudiantil, ¿cuál es la característica que genera más dificultad con los hijos? En mi experiencia, sabes, llegan muchos chicos y muchas chicas porque a veces la madre sigue tratándolos como si fueran niños. Están en esa edad donde ya están entrando a la adultez, muchos ya son adultos, pero aún así su mamá sigue ejerciendo ese rol como eres el niño, no sabes todavía de la vida, todavía se te dificulta saber qué es lo mejor para ti, entonces yo entro a tomar decisiones, lo que tú estás haciendo está mal, y todavía ejercen ese rol de yo te cuido y te cuido y te cuido y te cuido, y no permiten la independencia o empezar a generar esa independencia en sus hijos. Como tú decías, claro, no vamos aquí a decir que todo este tipo de comportamientos es malo, y no, porque, bueno, también mamá es una persona que siente, que le duele, que detrás de ella también tiene toda una historia que quizás también pesa, pero también es cómo nosotros podemos comprender eso, pero también empezar a trazar esos límites que son necesarios para que ese vínculo no se vuelva un vínculo disfuncional, sino poner ese vínculo, un vínculo fuerte, pero trazando también la diferencia de madre e hijo. Entonces yo creo que el que más llega, el que más en esa edad empieza a aparecer, es cuando la madre no permite que su hijo se empiece a independizar, empiece a tomar sus decisiones y empiece a cumplir su rol como adulto. Sí, definitivamente eso lo vemos muy seguido en nuestros círculos más cercanos, y es el no dejarlos que tomen sus propias decisiones. Pero, bueno, Tatiana, para nadie es un secreto que existen muchas familias de padres separados, donde la madre mete a los hijos de por medio en ese conflicto con su expareja, y empiezan a poner trabas para que vean a sus hijos o a ponerlos en contra del padre, y no se dan cuenta del daño que todo esto puede causarles. Yo quisiera saber por qué pasa esto, por qué algunas mujeres no saben gestionar este tipo de situaciones, y bueno, pues cuál sería la forma adecuada de manejarlas. Claro, y mira que ahí empezamos a ver un poco cómo a veces es difícil desligar las situaciones que vivimos cotidianamente. Quizás ahí la relación de papá y mamá pues también tiene dificultades y también presenta muchos conflictos entre ellos, en los cuales a veces los hijos no necesitan vincularse,
¿qué es lo que pasa? Cuando se separan, papá se va de la casa y se empieza a generar toda esta situación, hay dolor, hay culpa, hay resentimiento y a la mamá también le duele, la madre también sufre en ese momento, también le cuesta entender cómo se está llevando la situación y busca la mejor forma de llevarla a cabo, ¿sí? A veces con los hijos. Voy a vincular a mi hijo, voy a hacer que mi hijo haga esto porque es que él nos hizo sufrir. Entonces lo vinculo y así mi hijo no tiene nada que ver con él, así él también le va a doler para que aprenda y demás. Pero también es cómo nosotros podemos buscar la mejor forma de llevar ese conflicto, que claro, estamos viendo una ruptura, una separación, y esto puede provocar muchos conflictos internos en la persona y es cómo se empieza a desarrollar, cómo empezamos a trabajar, cómo podemos generar comunicación con esa otra persona, si se logra, si se puede, de cómo vamos a llevar esto en todos los aspectos, cómo vamos a vincular a los hijos o cómo no los vamos a vincular, cómo solucionamos nosotros dos los conflictos. Y es empezar también a entender que como madres también pueden doler las cosas. No solamente yo tengo que soportar todo, sino también puedo doler las cosas, también puedo hablarlas, también puedo buscar ese apoyo, que es importante cuando algo nos cuesta, el saber que no están solas y que pueden generar otros espacios y a partir de ahí quizás empezar a no justificar, porque a veces tomamos, es que yo viví esto, es que yo sentí esto, entonces por eso soy así, porque hay madres que saben o que son conscientes de que algunas cosas les puede doler a los hijos o lo ven cada vez que hablan mal de papá, que dicen algo, pueden ver que a los hijos no les gusta, se sienten mal, se sienten presionados a tener que elegir o es mi papá o es mi mamá. Entonces se puede ver todo esto, pero a veces no se sabe más que qué más hacer. Mamá puede ver esto, pero es que es la única forma de que mi hijo no sufra como yo sufrí con su papá. Y es empezar a desligar todas estas creencias y el poder hablar y el poder buscar el apoyo frente a aquellas cosas que a veces nos cuestan. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan a Muy Personal, estamos hablando con la psicóloga Shirley Tatiana Remolina. Ella es especialista en familia sobre las llamadas madres conflictivas, para saber de qué manera podemos aprender a relacionarnos con ellas y, por supuesto, mejorar la convivencia en casa. Bueno, Tatiana, muchos hijos se estarán preguntando en este momento, pero bueno, ¿cómo hace uno para lidiar con una mamá conflictiva donde cada vez parece más difícil mantener una buena relación con ella? Mira que tú dices algo muy importante y es la mayoría de veces cuando la madre presenta alguno de estos comportamientos o más que todo la sobreprotección, también se empieza a generar inseguridades. Se empieza a crecer con inseguridades de querer también como la aprobación o cumplir con las expectativas que la mamá tiene sobre uno. Y empieza a generarse ese conflicto que yo creo que el primero es ¿cómo le digo que no a mi mamá? ¿Cómo de pronto si quiero algo diferente? Es que si tomo esta decisión quizás no voy a cumplir con lo que mi mamá espera de mí o la voy a decepcionar o no estoy seguro si yo voy a poder hacerlo bien si mi mamá no me ayuda, porque se genera y se crece con esa inseguridad. Entonces yo creo lo primero y lo más importante es empezar a trabajar en sí mismos, empezar a soltar un poco ese miedo y esa inseguridad, porque bueno, hablando desde ya una persona adulta,
podemos empezar a entender que ahora también es adulta. Ha pasado el tiempo, quizás ya no somos esa niña o ese niño que necesitábamos a mamá y necesitábamos que mamá nos ayudara a resolver muchas cosas, sino ahora yo también soy adulta y ha llegado el momento en que debo empezar a tomar mis propias decisiones y también se tiene todo el derecho a empezar a hacerlo. Hay una parte importante y es marcar los límites que a veces se nos es difícil hacerlo, empezar a los cambios que deseamos que se empiecen a dar. Y ese límite es hasta aquí voy a dejar que llegue, hasta aquí voy a dejar que de pronto tú decidas. De claro, podemos seguir escuchando consejos porque a quién no le llega un consejo de mamá, pero es yo te escucho, pero al final yo soy el que tomo la decisión, yo soy el que decido qué voy a hacer. Respeto a las cosas que hacemos, comprensión de que ella va a estar ahí, pero también como yo empiezo a desligarme un poco de que ella es la que me va a resolver, sino ahora soy yo. Y ahí también viene el punto de nosotros empezar a hacernos responsables también de nuestras decisiones, de nuestra propia vida. Entonces, el saber, sí, eres mi mamá, te entiendo, te escucho, estás a mi lado, pero yo voy a empezar a marcar ese camino, yo voy a empezar a tomar mis decisiones y en tal caso de necesitar un apoyo extra, buscarlo, no sentir la culpa de es que voy a ir en contra de mi mamá, no, sino es empezar a construir también fuera ya del hogar de mamá, fuera del cobijo de mamá. Bueno, pues ojalá que todas estas recomendaciones calen en aquellas personas que están pasando por una relación conflictiva con sus madres, porque yo personalmente pienso que es muy triste cuando no se tiene el apoyo y sobre todo el amor incondicional de ellas, tan necesario, especialmente en la etapa de la niñez hasta la adolescencia. Me gustaría que le dieras tu mensaje a aquellas madres que se han sentido identificadas con alguno de esos comportamientos y que saben que tienen una mala relación con sus hijos. Claro, yo creo que es importante el reconocer en qué momento lo hacemos, porque tampoco podemos desligar el hecho de que en las relaciones pues se van a presentar conflictos o de pronto que no se esté de acuerdo con alguna decisión y va a ser también normal, pero es como reconozco que quizás estoy llevando eso a otro punto, a un extremo, quizás estoy intentando hacer todo por mi hijo o mi hija. Yo creo que lo primero es empezar a reconocer y empezar a ver cómo está ese vínculo con mis hijos, cómo lo estoy llevando, generar como ese canal de comunicación, de pronto bajar un poco esas defensas que a veces tenemos y poder hablar sinceramente con los hijos y escucharlos de cómo se sienten, de ahora cómo vamos a trabajar en reforzar el vínculo, qué puedo hacer yo como madre, qué puedo empezar a trabajar. Porque como le dije hace un momento, sabemos que a mamá también le pueden doler cosas y también tiene una historia que puede pesar, y es como de mamá también sé que puedo trabajar en mí misma, cómo puedo enfocarme en mí y sanar ese dolor o eso que tengo, porque también detrás de todo esto está una crianza, es que a mí me educaron así, me enseñaron a mí y así yo demuestro mi amor, pero es quizás ¿cómo podemos ver que de esta manera le estoy haciendo daño a mi hijo? Quizás no es la mejor forma. ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo también soltar eso que me duele con mis parejas, con mis padres, con todo lo que viví? Yo creo que lo más importante es empezar a reconocer y trabajarlo, poder hablarlo, poder compartir y el poder comunicar. Yo creo que eso sería un inicio para empezar a trabajar esos vínculos que se generan con los hijos. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Tatiana, yo pienso que este tema, la mayoría de personas llegamos a reconocer la importancia de la relación con nuestra madre cuando empezamos a relacionarnos de adultos con nuestras parejas, porque ahí empiezan a aparecer las secuelas. Pero yo considero que, como bien lo dices tú, lo importante es dar ese primer paso para resolver el conflicto
y generar espacios de diálogo que nos permitan mejorar la relación con nuestras madres. Bueno, Tatiana, tengo una última pregunta frente a este tema y que me la han hecho mucho, y es cómo puedo ser independiente y a la vez tener una buena relación, especialmente con la madre, cuando le dicen a uno: mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Sobre todo aquellas personas que ya son adultos jóvenes y que por alguna circunstancia no han podido salir de la casa materna y dependen económicamente de ella. Y mira, Fernando, que es algo que a mí también me llega mucho, es una pregunta que también aparece mucho en mi día a día, en mi ejercicio profesional. Mira que ahí hay un factor importante, y es cómo empezar a soltarnos, pero teniendo todavía un poco dependiendo de ella, como tú lo decías. Es cómo empiezo a marcar los límites y cómo poco a poco yo busco esa independencia. Claro, está el factor económico, que yo creo que es uno de los factores que a veces liga mucho a nuestra madre, pero también es cómo yo poco a poco puedo empezar a buscar la independencia, como ya es algo que de pronto mi mamá me dejó claro, es que mientras viva en mi casa se hace lo que yo diga, y es así. Entonces es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero buscar la independencia? Porque podemos desde casa empezar, voy a trazar límites de claro, yo vivo y yo quizás cumplo un horario, quizás hago, pero no voy a dejar que tomes decisiones por mí, no voy a dejar que te vincules en mi vida personal, haciéndote cargo de todo. Empieza haciendo ese trabajo personal de voy a buscar mi independencia en este vínculo, y poco a poco me voy a ir saliendo. Por ejemplo, ya siendo adultos, quizás necesito el dinero, quizás necesito empezar a trabajar. Yo creo que lo primero es buscar qué se necesita en ese momento. No, es que yo me quiero ir de la casa, listo. ¿Qué se necesita para irse de la casa? Bueno, el factor económico, bueno, ¿qué necesito empezar a hacer? Y es ya como yo de manera personal empiezo a trabajar poco a poco buscando esa independencia. Pero tú decías ahorita algo importante, y es ese primer paso, reconocer, de salir, de tomar la decisión, y que a veces ese primer paso es el más difícil. De ahí en adelante ya se tomó el primer paso, ya vamos viendo qué se va dando. Pero yo creo que es empezando desde la parte personal, tanto siendo adolescentes, para no permitir que esto genere en mí de pronto más inseguridad, más dolor, aunque también es un proceso difícil, porque como lo decíamos al principio, el aceptar que nuestra madre está teniendo esos comportamientos a veces cuesta, pero también es como yo puedo empezar a buscar a desligarme de esto y también empezar a hacerme responsable. Muy interesante, Tatiana, y es que como en todos los conflictos, lo importante, pienso yo, es reconocer que hay una situación que está causando daño a ambas partes y que se puede resolver, que solo es dar ese primer paso, y sobre todo no olvidar ese vínculo, que al final es lo más importante, más allá de saber quién tiene la razón, y que como adultos podemos ayudarles a ellas a gestionar sus emociones y no simplemente juzgarlas por la manera como nos tratan. Bueno, Tatiana, ¿y cuál es tu mensaje final para todos nuestros oyentes el día de hoy? Bueno, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Yo creo que el día de hoy lo importante es irnos reflexionando sobre cómo estoy llevando mis vínculos, y más con esas personas importantes, más que caer en ese juego o esa discusión por el poder de quién tiene la razón, o la tienes tú o la tengo yo. Es más salir de ahí y buscar una solución, cómo podemos ambas partes empezar a hacer. Si una de las partes quizás dice no, yo no veo un error, pues bueno, ¿cómo puedo yo como persona empezar a trabajar en mí y empezar a buscar aquello que necesito para generar ese bienestar? Yo creo que el amor no tiene que doler, y mucho menos el amor de madre. Totalmente de acuerdo, Tatiana, y qué bonita frase, ¿no? El amor no tiene por qué doler, y menos el amor de madre. Y bueno, para quienes estén interesados o interesadas en contactarse con nuestra psicóloga Tatiana Remolina, les recuerdo que lo pueden hacer a través del WhatsApp 317-8941-573. Ella está dispuesta a ofrecerles
su apoyo sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud mental, o si lo prefieren la pueden encontrar en la Consejería Estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno amigos, un placer haberles acompañado este viernes en Muy Personal y recuerden que, madre no hay sino una y que lo más importante es cuidar y fortalecer ese vínculo maravilloso de madre e hijos. Y si ya definitivamente no se logra, pues por lo menos generar un espacio de respeto y tolerancia que nos permita tener una buena convivencia familiar. Los invito a que se pasen por mis redes sociales y me dejen sus comentarios en Instagram, en Facebook y Twitter. Allí me encuentran como @muypersonal_FR. Soy Fernando Rivero y nos escuchamos el próximo viernes con otro tema muy personal. Chao pescado.